4 etapas, en la transformación de la conciencia. En los capítulos anteriores, hemos descrito el trasfondo histórico, del viaje del trabajador de la luz, desde la conciencia basada en el ego, a la conciencia basada en el corazón. Esta parte estará dedicada íntegramente, a las características psicológicas, de esta transformación. Hemos dividido este proceso, en 4 pasos, o etapas, que resumimos nuevamente, en aras de la claridad. Estar insatisfecho, con lo que la conciencia basada en el ego, tiene para ofrecerle. Anhelar algo más. El principio del fin. Tomando conciencia de tus lazos, con la conciencia basada en el ego, reconociendo, y liberando, las emociones y pensamientos que la acompañan. La mitad del final. Dejar morir las viejas energías, basadas en el ego dentro de ti. Deshacerte del capullo. Convertirte en tu nuevo yo. El fin del fin. El despertar de una conciencia, basada en el corazón dentro de ti. Motivada por el amor, y la libertad, ayudando a otros, a hacer la transición. Etapa 1. El ego ya no se cumple. La transición de la conciencia basada en el ego, a la conciencia basada en el corazón, comienza con la experiencia, de un vacío interior. Las cosas que solían llamar su atención, o las situaciones, en las que estaba completamente atrapado, ahora lo dejan vacío, o sin inspiración. De alguna manera, las cosas parecen haber perdido su significado, y propósito habituales. Antes de que se experimente este vacío, la conciencia está presa del miedo, y la consiguiente necesidad, de reafirmarse constantemente. Continuamente está buscando validación externa, porque no está dispuesto a enfrentar, el miedo subyacente al rechazo, y la soledad. Este miedo profundo, y la necesidad de validación externa, pueden estar ocultos, durante mucho tiempo, como el verdadero motivo, de muchas de sus acciones. Toda tu vida puede basarse en ellos, sin que seas consciente de ello. Quizás seas consciente, de una vaga inquietud, o tensión en su interior. Pero a menudo, un evento importante, como la ruptura de una relación, el fallecimiento de un ser querido, o la pérdida de un trabajo, tiene que presentarse, para invitarlo a examinar, verdaderamente, de qué se trata esta tensión, o malestar. Cuando el ego, es el centro de tu ser, tu conciencia y tu vida emocional, se encuentran en un estado de calambre. Te estremeces de miedo, y desde esa posición, estás constantemente a la defensiva. Cuando estás en la etapa del ego, siempre experimentas falta, necesidad de más. La base de sus pensamientos, sentimientos, y acciones, es un agujero negro. Un vacío que nunca podrá llenarse por completo. Es un agujero de miedo. Un lugar cubierto de sombras, ya que alejas tu conciencia de él. En las sombras, hay un vacío, del que eres vagamente consciente, pero no quieres ir allí. En esta etapa, su relación con Dios, o todo lo que es, está marcada por sentimientos de separación. En el fondo, te sientes solo y abandonado. Te sientes como un fragmento roto, sin sentido, sin propósito. Y cuando disimulas tu miedo a esto, solo lo experimentas, indirectamente, como una sombra. A la gente le aterroriza, afrontar el vacío interior, con plena conciencia. Están aterrorizados, de encontrar su oscuridad interior, de frente, e investigarla. Sin embargo, si no lo afronta, seguirá ahí. Y tendrá que desarrollar, estrategias de afrontamiento, para hacer la vida más llevadera. La estrategia del ego, es siempre lidiar con el problema en la periferia, en lugar de en el centro. El ego busca resolver el problema, volviendo su conciencia hacia afuera. Intenta aliviar el dolor interior, alimentándote con energías externas. Las energías que le gustan, especialmente, son el reconocimiento, la admiración, el poder, la atención, etc. De esta manera, el ego aparentemente, crea una respuesta, al profundo anhelo del alma, por la unidad, la seguridad, y el amor. Este anhelo en sí mismo, es completamente válido y genuino. Es Dios llamándote. Es tu propia naturaleza llamándote. Tú eres Dios. Dios es la energía de la unidad, la seguridad y el amor. Todos anhelan el amor incondicional, y el abrazo,
de la energía que ustedes llaman Dios. En esencia, este anhelo, es el anhelo de ser totalmente consciente, y por lo tanto, uno con su propio ser divino. Tu propia divinidad, es tu entrada al amor incondicional. Solo puedes encontrarlo, atravesando el miedo, y la oscuridad que lo rodean. Y esto lo haces, volviéndote hacia adentro, en lugar de hacia afuera. Lo haces, usando tu conciencia, como una luz, que ahuyenta las sombras. La conciencia es luz. Por tanto, no necesita luchar contra la oscuridad. Su mera presencia lo disuelve. Al volver tu conciencia hacia adentro, ciertamente, te ocurrirán milagros. El ego, sin embargo, procede exactamente al revés. Registra la necesidad de amor y seguridad, pero apunta a responder a esta necesidad, sin enfrentar la oscuridad y el miedo internos. Para lograrlo, aplica un cierto truco. Transforma la necesidad de amor en la necesidad de aprobación y reconocimiento de otras personas. Transforma la necesidad de unidad y armonía en la necesidad de sobresalir y ser mejor que los demás. Una vez que pienses que ser amado es ser admirado por tus logros, ya no necesitas ir adentro por amor. Simplemente, tienes que trabajar más duro. De esta manera, el ego se esfuerza por mantener la tapa en la sartén del miedo. Su anhelo original, de amor y unidad dichosa, ahora se ha distorsionado en el deseo de reconocimiento. Busca constantemente una validación externa que le brinde cierta tranquilidad temporal. Tu conciencia está esencialmente enfocada en el mundo exterior. Confías en los juicios de otras personas, y estás muy nervioso por lo que la gente piensa de ti. Esto es muy importante para ti, ya que de ello depende tu autoestima. De hecho, su sentido de autoestima se hunde cada vez más, ya que está entregando su poder a fuerzas externas, que lo juzgan por sus actuaciones externas, no por su verdadero ser. Mientras tanto, la profunda sensación de abandono y soledad no se alivia. En realidad, empeora, ya que te niegas a mirarlo. Aquello que no quieres mirar se convierte en tu lado oscuro. El miedo, la ira y la negatividad pueden vagar allí e influir en ti, intensificados por la negativa a ir hacia tu interior. El ego puede ser muy terco a la hora de reprimir ciertas dudas, corazonadas y sentimientos. No liberará el control fácilmente. Lo que percibes como maldad en tu mundo es siempre el resultado de aferrarte al poder personal. Es el rechazo a ceder el control y aceptar el miedo y la oscuridad internos. El primer paso hacia la iluminación es rendirse a lo que es. La iluminación significa que permites que todos los aspectos de tu ser entren a la luz de tu conciencia. La iluminación no significa que seas plenamente consciente de todo lo que hay dentro de ti, sino que estás dispuesto a afrontar cada aspecto conscientemente. La iluminación es igual al amor. Amor significa que te aceptas a ti mismo como eres. La oscuridad interior, esa sensación de abandono en el fondo de tu alma que tanto temes, es temporal. Esta etapa del ego es solo un paso en un gran desarrollo y despliegue de la conciencia. En esta etapa se da el primer salto hacia una conciencia divina, individualizada. El nacimiento de la conciencia individual, el nacimiento de ti, como un alma separada, va de la mano con la experiencia de estar solo, de estar separado de tu madre-padre. Es comparable al trauma del nacimiento en su mundo físico. En el útero, el bebé experimenta una sensación oceánica de unidad con la madre. Cuando nace, se convierte en una unidad en sí mismo. Debido a este trauma de nacimiento, hablando ahora del nacimiento del alma, el alma lleva consigo la sensación de estar destrozada. Tuvo que desprenderse de todo lo que daba por sentado. El alma recién nacida anhela regresar al estado de semiconciencia de unidad, del que vino y que considera su hogar. Debido a que esto es imposible, el alma experimenta un gran temor y sentimientos de desolación y duda. Este dolor y desorientación internos formarán gradualmente el caldo de cultivo
para la toma del poder, por parte del ego. El alma tiene que lidiar con el miedo y el dolor. Y el ego promete proporcionar una solución. El ego presenta la perspectiva de poder y control a la conciencia del alma. El alma, sintiéndose impotente y perdida, se rinde y pone al ego al mando. El ego es la parte del alma que está orientada hacia el mundo exterior material. En esencia, el ego es el instrumento del alma para manifestarse como un ser físico en el tiempo y el espacio. El ego proporciona enfoque a la conciencia. Hace que la conciencia sea específica, en lugar de oceánica, aquí y ahora, en lugar de en todas partes. El ego traduce los impulsos internos en una forma material específica. Es esa parte de ti la que cierra la brecha entre la parte espiritual no física de ti y la parte física. Para el alma, como un ser espiritual no físico, es bastante antinatural estar fijado en el tiempo y el espacio. El alma es esencialmente independiente de cualquier forma material. Cuando sueñas con volar, estás contactando con esta parte independiente y libre de ti mismo. El ego, por otro lado, ata y fija. Te permite funcionar en la realidad física. Como tal, el ego juega un papel muy valioso, que no tiene nada que ver con bueno o malo. Cuando opera en una situación equilibrada, el ego es una herramienta neutral e indispensable para el alma que habita en la tierra, en un cuerpo físico. Sin embargo, cuando el ego comienza a gobernar la conciencia del alma, en lugar de funcionar como su herramienta, el alma se desequilibra. Cuando el ego le dicta al alma, ese es el sello distintivo de la conciencia basada en el ego. El ego no simplemente traducirá los impulsos internos en forma material, sino que controlará y suprimirá selectivamente esos impulsos. Entonces, el ego te presenta una imagen distorsionada de la realidad. El ego desequilibrado siempre está en busca de poder y control, e interpretará todos los hechos como positivos o negativos bajo esta luz. Es muy instructivo descubrir tus propios motivos, basados en el poder y en el control, en tus actividades diarias. Trate de darse cuenta de la frecuencia con la que quiere doblegar cosas o personas a su voluntad, incluso si es por una causa noble. ¿Con qué frecuencia te molesta que las cosas no salgan como tú quieres? Es importante darse cuenta de que bajo la necesidad de control es siempre el miedo a perder el control. Así que pregúntese, ¿cuál es el riesgo de liberar el control? De dejar ir la necesidad de previsibilidad. ¿Cuál es mi miedo más profundo? El precio que está pagando ahora, por mantener las cosas bajo control, es que su actitud ante la vida es tensa y restringida. Cuando te atreves a vivir desde tu inspiración interior, y solo haces lo que te trae alegría, esto creará un orden natural y verdadero en tu vida. Te sentirás relajado y feliz, sin necesidad de moldear el fluir de la vida. Esto es vivir sin miedo. Vivir con plena confianza en lo que la vida te traerá. Puedes hacer eso. Para un alma joven, la trampa de la conciencia basada en el ego es casi inevitable. El ego ofrece una salida al problema del miedo y el abandono. Cambia su atención de lo que hay en el interior a lo que puede obtener del mundo exterior. Esta no es una solución real al problema, pero parece brindar alivio por un tiempo. Ejercer poder y control sobre su entorno puede darle una satisfacción temporal o una patada. Hay una breve sensación de ser amado, admirado y respetado. Esto alivia su dolor por un tiempo. Pero es de corta duración, y tienes que esforzarte nuevamente para sobresalir, para ser aún mejor, más amable, o más útil. Tenga en cuenta, que bajo la bandera del ego, puede ser dulce, y desagradable, tanto dar como recibir, ser dominante, y servil. Mucho de lo que se da, aparentemente desinteresadamente, es un llamado inconsciente de atención, amor y reconocimiento, por parte del receptor del regalo. Cuando siempre estás cuidando y dando a los demás, simplemente te estás escondiendo de ti mismo. Entonces, para entender lo que significa dominación del ego, no necesariamente tienes que pensar en tiranos crueles, como Hitler o Saddam Hussein. Manténlo simple.
Mírate a ti mismo, en tu vida diaria. La presencia del dominio del ego puede reconocerse por la necesidad de controlar las cosas. Un ejemplo es que desea que ciertas personas se comporten de maneras particulares. Para que esto suceda, muestra ciertos patrones de comportamiento. Eres dócil y dulce, por ejemplo, e intentas nunca herir los sentimientos de alguien. Hay una necesidad de control detrás de este comportamiento. Porque quiero que me ames, no iré en tu contra. Esta línea de pensamiento se basa en el miedo. Es miedo a estar solo, miedo a ser rechazado y abandonado. Lo que parece dulce y agradable es de hecho una forma de abnegación. Este es el ego en acción. Mientras el ego gobierne tu alma, necesitarás alimentarte con la energía de los demás para sentirte bien. Parece que tienes que merecer la aceptación de otras personas, de alguna autoridad fuera de ti. Sin embargo, el mundo que te rodea no es fijo ni estable. Nunca puede confiar en la adhesión permanente de aquello en lo que confía, ya sea su cónyuge, jefe o padres. Es por eso que tienes que trabajar todo el tiempo, estando siempre atento a las porciones de aprobación que se te presenten. Esto explica el estado mental tenso y nervioso en el que se encuentra permanentemente cualquiera que esté atrapado en la etapa del ego. El ego no puede proporcionarte amor verdadero y autoestima. La solución que ofrece para el trauma del abandono es de hecho un pozo sin fondo. La verdadera misión de la conciencia del alma joven es convertirse en el padre que ha perdido. Tenga en cuenta que la estructura de la vida terrestre, es decir, el proceso de comenzar como un bebé indefenso y crecer para convertirse en un adulto autónomo, a menudo lo invita a hacer precisamente eso. Cuán a menudo, la clave de la verdadera felicidad en sus vidas radica en esto: que se convierta en su propio padre y madre, y se entregue a sí mismo el amor y la comprensión que ha perdido y le falta a los demás. En el nivel metafísico más amplio del que hemos estado hablando, esto significa, llegue a comprender que usted es Dios, no una de sus ovejitas perdidas. Esta es la comprensión que te llevará a casa. Esta es la comprensión que te llevará al corazón de quien eres, que es amor y poder divino. El final de la etapa del ego aparece a la vista cuando el alma se da cuenta de que está repitiendo el mismo ciclo de acciones y pensamientos una y otra vez. El ego pierde su dominio cuando el alma se cansa de luchar todo el tiempo por un tesoro siempre esquivo. Entonces, el alma comienza a sospechar que las promesas del juego en el que se encuentra son falsas y que realmente no hay nada que pueda ganar. Cuando el alma se cansa de intentarlo y estar al tanto de ello todo el tiempo, deja de controlar un poco. Con menos energía destinada a controlar pensamientos y comportamientos, se abre un espacio energético que permite experiencias nuevas y diferentes. Al principio, cuando ingresa a esta etapa, es posible que se sienta muy cansado y vacío por dentro. Las cosas que antes considerabas importantes pueden parecer ahora completamente sin sentido. También pueden surgir miedos que no tienen causas claras o inmediatas. Pueden ser vagos temores de muerte o de perder a sus seres queridos. También puede surgir enojo con respecto a situaciones en su trabajo o en su matrimonio. Todo lo que parecía evidente ahora está en duda. Aquello que la conciencia basada en el ego se propuso prevenir sucede finalmente. Poco a poco se levanta la tapa de la sartén. Y todo tipo de emociones y miedos incontrolables surgen y entran en su conciencia, sembrando dudas y confusión en su vida. Hasta ese momento, estabas funcionando, en gran medida, en piloto automático. Muchos patrones de pensamientos y sentimientos dentro de ti ocurrieron automáticamente. Los dejas pasar sin cuestionarlos. Esto le dio unidad y estabilidad a su conciencia. Sin embargo, cuando su conciencia crece y se expande, su personalidad se divide en dos. Una parte de ti quiere aferrarse a las viejas costumbres, la otra parte de ti cuestiona estas formas, y te confronta con sentimientos incómodos,
como la ira, el miedo, y la duda. La expansión de la conciencia, que se produce al final de la etapa del ego, y por lo tanto, a menudo se experimenta, como un juego de malversación. Un intruso no deseado, que arruina el juego. Esta nueva conciencia, desestabiliza todo lo que antes parecía obvio, y despierta emociones dentro de ti, con las que no sabes cómo lidiar. Cuando empiezas a dudar de los patrones de pensamiento y acción, basados en el ego, un lado completamente nuevo de ti entra en tu conciencia. Es una parte de ti que ama la verdad, en lugar del poder. Vivir según los dictados del ego, es muy represivo. Estás sirviendo a un pequeño dictador temeroso, que apunta al poder y el control, no solo sobre tu entorno, sino especialmente sobre ti. Su flujo espontáneo, de sentimiento e intuición, está restringido por este dictador. Al ego no le gusta tanto la espontaneidad. Le impide expresar libremente sus sentimientos, ya que los sentimientos, y las emociones, son incontrolables, e impredecibles, lo cual es peligroso para el ego. El ego trabaja con máscaras. Si tu ego te dicta, sé dulce y considerado, para ganarte la simpatía de la gente. Reprimirás sistemáticamente los sentimientos de disgusto e ira dentro de ti. Si comienza a dudar de la viabilidad de este dictado, estas emociones reprimidas vuelven a surgir de inmediato. Los sentimientos no se eliminan con la supresión. Viven y ganan en intensidad, cuanto más tiempo los reprimes. Una vez que el alma experimenta el vacío y la duda, que son tan característicos de la etapa final del ego, es posible encontrar y enfrentar todos los sentimientos y emociones que antes estaban ocultos en la oscuridad. Estas emociones y sentimientos reprimidos son la puerta de entrada a su yo superior. Al explorar lo que realmente sientes, en lugar de lo que se supone que debes sentir, restauras tu espontaneidad e integridad. Esa parte de ti que también se llama tu niño interior. Ponerse en contacto con sus verdaderos sentimientos y emociones lo encamina hacia la liberación. Entonces ha comenzado la transición a una conciencia basada en el corazón.